Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. La palabra del Señor dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Gracias porque confiamos en que ella es poderosa, ella proviene de ti, ella es inspirada por ti. Ayúdanos ahora a poderla entender, para poderla aplicar a nuestras vidas y enseñarla a otros. Oramos por Jesús. Amén y amén. Leí en estos días una cita que se le atribuye a Blaise Pascal, donde él decía lo siguiente: te escribo esta carta larga porque no tengo tiempo para escribirte una más corta. Te escribo esta carta larga porque no tengo tiempo para escribirte una más corta. Parecería que esta afirmación es contradictoria. ¿Cómo es que tú escribes una carta larga porque no tienes tiempo para escribir una corta? ¿No se supone que mientras más palabras se escribe, más tiempo se invierte? Es decir, si tú tienes poco tiempo, lo que deberías es escribir una carta corta, con menos palabras. Sin embargo, aquellos que están ligados al mundo de la literatura y al arte de hablar bien, saben que es más difícil resumir y condensar un mensaje y transmitirlo de manera efectiva que simplemente agarrar el papel y escribir. Saben que resumir una idea es más difícil y amerita de más tiempo. Si esto es así, entonces podemos decir que esta sección, desde los versículos 16 al 22, el apóstol Pablo se detuvo cuando estaba llegando ya a la culminación de su epístola e invirtió tiempo para poder comunicar las cosas que él quería comunicar de manera efectiva, de manera escueta y de manera clara a los tesalonicenses en ese momento y a nosotros, la iglesia, hoy en día. Fíjense cómo dice los versículos del 16 al 22. Fíjense cómo el apóstol Pablo resume con palabras efectivas, con pocas palabras, el mensaje que él quiere transmitir en estos versos. 16 dice: estad siempre gozosos. Punto. Oren sin cesar. Punto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto. No apaguéis el espíritu. Punto. No menosprecies las profecías. Punto. Examínalo todo. Retén lo bueno. Punto. Absteneos de toda especie de mal. Punto. El apóstol Pablo sintetiza, resume en estos versos las cosas puntuales que él quería que los tesalonicenses supieran para que puedan ponerlo por obra. En el día de hoy vamos a estar exponiendo los versículos 16 al 18 y vamos a ver el llamado del Señor al gozo, a la oración y al agradecimiento. El llamado del Señor al gozo, a la oración y al agradecimiento. En primer lugar, vemos el gozo cristiano en el versículo 16. Mire cómo dice el texto: estad siempre gozosos. Lo primero que vemos en este verso es que la forma en la cual está escrita es en un imperativo, es en una obligación. Es decir, la palabra del Señor manda a los cristianos a que estén gozosos. Es una ordenanza del Señor. No es que si nosotros queremos, cuando queremos, que depende de nosotros. No. Las escrituras acá, en este verso, en este texto, nos está mandando a que estemos gozosos. Es una ordenanza explícita del Señor. Estad siempre gozosos. Estén gozosos. Que su gozo sea manifiesto.
Es lo que el Señor está diciendo en este versículo. Es una ordenanza divina, es un mandato divino. El Señor espera que sus hijos sean personas gozosas. Estén siempre gozosos. Lo segundo que vemos en este verso es el momento, el tiempo en el cual debemos manifestar el gozo. Según el texto, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es decir, el gozo cristiano debe manifestarse en toda la etapa de la vida, en cada circunstancia, en cada momento. El cristiano debe manifestar el gozo. Así como la cola sigue al perro, así el gozo sigue al cristiano. Así nosotros, el cristiano debe estar manifestado en nuestras vidas en cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas, en lo feliz y en lo triste, en la abundancia y en lo poco, en cada circunstancia, en cada providencia, según este texto, el gozo debe manifestarse en nuestras vidas. Estén siempre gozosos, estad siempre gozosos. Es lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es claro aquí en este texto que es la voluntad del Señor de que nos regocijemos en el Señor, en su obra, en su persona, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y como que si no fuera suficiente, luego de que el apóstol Pablo dice eso, él dice, otra vez lo diré, regocijaos. Otra vez lo diré, regocijaos. Cuando en las Escrituras una idea se repite 2 o 3 veces en un mismo pasaje o en una misma estructura, quiere llamarnos a nuestra atención. Y eso es lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo en este texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Él quiere que el cristiano se regocije siempre en el Señor. Y por eso dice, otra vez lo diré, otra vez se lo diré. Regocíjense, regocíjense, regocijaos. Así que el texto de la palabra de Dios nos insta a regocijarnos siempre, en toda la época, en todas las épocas de nuestra vida. Las Escrituras enseñan y no cubre la realidad humana de que ahora mismo podemos estar felices, extasiados por algo, y ahorita podemos estar tristes y deprimidos. Pero según este texto, tanto en una época como en otro, en un momento como en otro, debemos manifestar el gozo cristiano. Estad siempre gozosos. No escapa a nada, a ninguna circunstancia, a ninguna época. Aún estando triste, aún estando gozosos, aún teniendo mucho, aún teniendo poco, el gozo cristiano debe aflorar en nuestras vidas, debe manifestarse en nuestras vidas. El texto aquí nos insta, nos manda a regocijarnos siempre en el Señor. Pero también las Escrituras nos dan razones específicas por las cuales y en las cuales debemos regocijarnos. Por ejemplo, como veíamos en Filipenses capítulo 4, versículo 4, el texto nos llama a regocijarnos ¿en dónde? En el Señor, en su persona, en su obra, en lo que Él ha hecho, en lo que Él cumplió por nosotros cuando fue al madero, en la salvación tan grande que Él hizo posible, que nosotros no podíamos hacer. Y por eso debemos regocijarnos en Él, debemos pensar en Él. Su obra, su persona debe ser nuestro pensamiento continuo. Y esto entonces ha de evocar, esto entonces ha de hacer que nosotros podamos gozarnos en el Señor. Cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos en su obra, cuando pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también el texto de la palabra de Dios nos manda a regocijarnos, a gozarnos en la esperanza. Miren cómo dice el texto de Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. En esa bendita y gloriosa esperanza que nos aguarda. En esa
bienaventurada esperanza que nosotros estamos aguardando con la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando pensamos en esa esperanza que vamos a tener, que vamos a recibir, eso que vamos a recibir cuando el Señor regrese por segunda vez, donde el texto de Apocalipsis nos enseña que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más tribulación, sino que estaremos para siempre con el Señor, que estaremos con nuestro Dios. Él enjugará nuestras lágrimas y no va a haber más pecado, más dolor. Cuando pensamos en esto, en la esperanza que nos aguarda, en la esperanza del cristiano, eso entonces debe resultar en gozo. En último lugar, con relación a esto, las Escrituras también nos instan paradójicamente a gozarnos en las tribulaciones. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Tener por sumo gozo. Tener por gozo el gozo más alto, excelso gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. El cristiano no es un masoquista. No es que el cristiano se alegra o le gusta el sufrimiento. No, no es eso. Cuando leemos más adelante en esta misma epístola de Santiago, nos damos cuenta que debemos gozarnos en la tribulación, no por la tribulación en sí, sino por lo que Dios hace en nosotros a través de las tribulaciones. Dios obra en nosotros a través de las tribulaciones. Dios nos moldea a través de las tribulaciones. Por eso debemos gozarnos aún en las tribulaciones. Porque como dice el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para nuestro bien, todo Dios lo utiliza para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Por eso debemos gozarnos, aún en las tribulaciones, no por la tribulación como tal, sino por lo que Dios hace en nosotros a través de las tribulaciones. Ahora, este texto nos manda a gozarnos constantemente en toda etapa, en toda circunstancia de nuestra vida. Pero debemos hacer una pausa aquí y preguntarnos, ¿cuál es entonces la naturaleza del gozo cristiano? ¿Qué es el gozo cristiano? ¿A qué es que la palabra de Dios nos está llamando a manifestar constantemente en nuestras vidas? Lo primero que debemos saber es que las Escrituras nos muestran que el gozo no es la ausencia de problemas. El gozo no es la ausencia de tribulaciones y problemas. Mira cómo dice esta misma epístola el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6, hablando de los tesalonicenses, del ejemplo de los tesalonicenses. Capítulo 1, verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos de Tesalónica estaban sufriendo persecución, estaban padeciendo por su fe. Y cuando leemos el resto de la epístola, nos damos cuenta que ellos estaban sufriendo de mano de sus compatriotas, de los mismos de su ciudad, por su fe. Pero esta persecución no apagaba su gozo. Esta persecución no evitaba que ellos manifestaran su gozo cuando ellos recibieron la palabra de Dios. Porque el gozo no consiste en la ausencia de tribulaciones. Es más que eso. Es más que circunstancias favorables en nuestras vidas. Es más que eso. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Estamos, por un lado, ciertamente entristecidos porque sufrimos la persecución que estamos teniendo.
Sufrimos que ustedes, algunos en Corintio, no quieran aceptar mi apostolado. Pero por otro lado, yo estoy gozoso. Yo estoy gozoso. Y el ejemplo del gozo mayor, el excelso ejemplo del gozo, lo encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, cuando iba a ir a la cruz, ciertamente él estaba sufriendo, ciertamente él estaba padeciendo, porque según nos muestran los evangelios, Jesús oró al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Y el texto dice que él sudó como lágrima, como sudor, como de sangre. Él estaba sufriendo. No era un juego, no es mentira. Las Escrituras no esconde esa parte humana del Señor Jesucristo. Las Escrituras no lo esconde. Él sufrió, a él le dolió cuando le clavaron en la cruz. Y sobre todo, a él le dolió cargar la ira de Dios por nuestros pecados. Él, que es perfecto, que no tiene nada que ver con el pecado, en él fue imputado nuestro pecado. Eso es lo que él dijo cuando dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió ese estrago en su alma de estar separado por primera y única vez de su Padre por nuestros pecados, por tomar en la cruz nuestro lugar. Pero según este texto, aún en ese momento, él puso el gozo delante de él. Él puso el gozo delante de él. Él estaba gozoso. No por eso, sino por el resultado de eso. De cómo muchos a lo largo de toda la historia iban a ser salvados por su obra. Y él miró allá, hacia la eternidad, y vio nuestros nombres, vio nuestras caras, y nos salvó del infierno y de la condenación. Y nos hizo entonces amigos, nos hizo entonces herederos conjuntamente con él de la salvación. De la salvación. El gozo, entonces, no es la ausencia de problemas, de tribulaciones. ¿Qué es entonces el gozo? Para mantenerlo simple, el gozo es la presencia del Señor en nuestras vidas. No es la ausencia de problemas, es la presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor es la fuente del eterno gozo. Es Él quien puede darnos plenitud. Es Él, unido a Él, a su persona, el que nosotros podemos sentirnos satisfechos, gozosos, plenos. No es nada de este mundo, es la presencia de Dios en nuestra vida. El salmista dice, la palabra de Dios dice en el Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esa es la presencia del Señor. Es con el Señor que está nuestro gozo. Es con la relación con Él. Él es la fuente del eterno y verdadero gozo. No es nada que este mundo nos pueda dar, ni nada que este mundo nos pueda quitar. Es la presencia del Señor en nuestras vidas, sola y únicamente. Es la presencia del Señor en nuestras vidas. Agustín decía, nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestras almas estarán inquietas solo cuando encuentren descanso en ti. Nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestras almas estarán inquietas. No importa lo que tengamos, podemos tener todo de este mundo, pero no vamos a experimentar el eterno gozo hasta que nuestras almas descansen en el Señor.
porque fuimos creados por Él y para Él. El Catecismo de Westminster pregunta, en la pregunta número 1, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Por qué existimos? Y la respuesta, según las Escrituras, es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Existimos por Dios y para Dios. Y solo en unión y relación con Él encontraremos el verdadero gozo. El gozo se encuentra en una relación con Dios. Dios y no otro. Dios y no los bienes de este mundo son o es el gozo verdadero. Es por esto que el gozo no consiste en la ausencia de problemas o tribulaciones. Es por esto, porque la relación con nuestro Dios nadie, ni nada de este mundo, la puede arrebatar, la puede quitar. Es esto que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, al final del capítulo 8, cuando termina diciendo, nada, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el gozo cristiano, la naturaleza del gozo cristiano, no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, el versículo 17 nos habla de otro mandato. En primer lugar, vimos en el versículo 16 el mandato a estar gozosos. El versículo 17 nos manda también a la oración constante. El versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Al igual que el versículo anterior, este verso está en imperativo. Es un mandato divino también. El Señor espera que sus hijos sean gozosos, estén gozosos, pero que también sean personas de oración. Sean personas de oración. Esta expresión de orar sin cesar, lo que quiere decir es oren sin intervalos. Oren sin pausa. Oren siempre, constantemente. Que la oración no sea un momento incidental en nuestras vidas, sino que debe ser, según este texto, la norma. Debe ser lo que rige nuestra vida. Debe ser lo primero que hacemos en la mañana, lo que hacemos en el transcurso del día y lo último que hacemos también en el día. Charles Spurgeon decía que la oración es la llave que abre la puerta del día y el cerrojo que la cierra. Es la oración que debe iniciar y terminar nuestras vidas y debemos mantenernos a lo largo de nuestras vidas también en oración. Cuando nos despertamos, antes de ir a trabajar, cuando vamos camino al trabajo, cuando estamos trabajando, cuando regresamos a nuestras casas, antes de irnos a acostar, debemos orar. Según este texto, debemos orar constantemente, incansablemente. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo es la misma idea. Tenemos el ejemplo de los hermanos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice con relación a los primeros convertidos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros convertidos hacían estas cosas y entre ellas oraban, perseveraban en la oración. Eran personas que se conocían por la oración. Se veía, tú lo mirabas desde fuera y tú podías decir, mira, estos son personas que hacen esto y oran y perseveran en la oración. Es evidente en sus vidas. Cristo, nuestro Señor, enseñó acerca de la importancia de orar siempre. Miren cómo dice el texto de Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice el texto, también, refiriéndose a Jesús, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Mire cómo dice el texto.
siempre. La necesidad de orar siempre. Es una necesidad la oración constante. Y no desmayar diciendo, ¿cuál fue la parábola del Señor? Escuche esto. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, dijo Jesús, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Había un juez en esta ciudad, según esta historia parabólica de Jesús, que no le temía a nadie, ni a Dios. Era un malvado, un perverso, un impío. Y había una viuda, una persona olvidada en esta sociedad. Una persona de la más baja, del más bajo nivel de la sociedad de tiempos de Jesús. Y esta viuda iba a donde este juez a pedirle, a clamarle, a implorarle por justicia, para que le haga justicia frente a su adversario. Ella tenía razón, ella tenía derecho, era real lo que ella estaba pidiendo. Pero este juez malo, en principio, no escuchó su voz. Pero el texto nos dice, la parábola nos enseña que este juez en un momento dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer justicia a esta mujer. No porque yo sea bueno, no porque yo tema a Dios ni porque tema a hombre, sino porque no quiero que esta mujer esté todos los días y cuando yo llegue al Palacio de Justicia sea lo primero que yo vea por la mañana y cuando salga del Palacio de Justicia sea lo último que yo vea cuando salga de este lugar. No, yo quiero salir de esta mujer. Por su insistencia, yo voy a hacer justicia. Y dice el Señor Jesús, oigan eso, lo que dice el juez injusto. El juez injusto. Si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más nuestro Dios justo y bueno por nosotros? ¿Cuánto más nos hará justicia? ¿Cuánto más nos escuchará cuando nosotros vayamos a su gracia, a su trono en oración? Él no mira la cara, Él no vira la cara cuando nosotros le hablamos. Él no nos menosprecia, Él nos escucha. Por eso debemos orar constantemente, frecuentemente, en todo tiempo, sin cesar, sin intervalos. Porque tenemos un Dios que oye nuestras oraciones. La oración, más que un ritual, es una conversación. Por eso el texto nos manda a orar sin cesar. El texto no nos está diciendo que debemos vivir arrodillados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque si eso fuera así, entonces nosotros debemos quitar de las Escrituras todas las demás ordenanzas, entre ellas a trabajar. Lo que el texto de la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros debemos mantener una comunicación constante con nuestro Padre que está en los cielos. Así como nosotros mantenemos una comunicación constante con nuestros padres terrenales, así como nosotros mantenemos una comunicación constante con nuestra esposa, con nuestros amigos, así también nosotros debemos mantener una comunicación constante con nuestro gran Dios y con nuestro Padre que está en los cielos, que nos escucha. Debemos conversar con Él, debemos hablar con Él siempre. El mayor ejemplo de oración fue nuestro Señor Jesucristo. Así como es el sumo ejemplo de gozo, así también es el sumo ejemplo de oración.
Las Escrituras nos muestran en Lucas capítulo 4 cómo el Señor, antes de iniciar su ministerio público, oró, buscó el rostro del Señor por 40 días. Pero también las Escrituras nos muestran cómo antes de elegir a sus 12 apóstoles, Él, siendo hijo de Dios, pasó la noche entera orando. Pero también las Escrituras nos muestran cuando Él iba camino a la cruz, se detuvo en el huerto de Getsemaní a orar a su Padre, a clamar a su Padre. Vemos también en el transcurso de su ministerio cómo el Señor hacía pausas para orar. Y también vemos en las Escrituras que las últimas palabras de nuestro Señor fueron dirigidas a su Padre. En tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, Jesús es un ejemplo de oración. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente, ¿cuánto más nosotros, pobres, infelices, pecadores y humanos? No orar constantemente es una afrenta a Dios. No orar constantemente, estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no te necesito. Yo puedo hacer esto sin tu ayuda. No estar en constante oración demuestra una actitud de orgullo delante de Dios. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Es por eso que debemos vivir constantemente, como decían los reformadores, coram Deo, frente de la cara de Dios, estando consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas y en comunicación constante, aún en aquellas cosas que parecen triviales en nuestras vidas. Orar sin cesar, porque la oración, más que un ritual, es una conversación. Por último, el texto nos muestra, verso 18, el llamado a un continuo agradecimiento. Verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al igual que los otros dos versos, también este es un mandamiento. Aquí termina la trilogía del apóstol Pablo con relación a la actitud del cristiano. El cristiano debe ser gozoso, estar gozoso siempre, debe orar constantemente y debe también ser agradecido en todo. Debe dar gracias en todo. Es un mandamiento, es lo que Dios requiere de nosotros. Y el texto dice también, en todo momento. Orad, dad gracias en todo, dice, dad gracias en todo. En otra ocasión el apóstol Pablo dice en Efesios, da gracias por todo. Pero en esta ocasión, el texto de la palabra de Dios, lo que dice es que debemos dar gracias a Dios en todas las circunstancias en las cuales nos vemos día a día. Dad gracias a Dios en todo. Todo la providencia de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios permite en nuestras vidas. Todo lo que Dios traiga, sea bueno o sea malo. En eso debemos ser agradecidos. Dad gracias a Dios en todo, en toda circunstancia. En toda circunstancia. No solamente cuando los vientos soplen a nuestro favor, sino también cuando el viento sople en nuestra contra. Debemos estar agradecidos según este texto. Dad gracias en todo. A diferencia de los dos primeros mandatos del versículo 16 y 17, este verso nos dice la razón. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos, punto. Versículo 17 dice, orad sin cesar, punto. En este texto, la palabra de Dios nos da la ordenanza, pero también nos da la razón. ¿Y cuál es la razón? Según el texto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, muchas veces nosotros andamos por la vida preguntándonos qué quiere Dios para nosotros. Esperamos que Dios abra los cielos y escuchar una voz angelical que diga, Juan José, yo quiero que tú hagas tal cosa este día. ¿Sabe qué? Eso no va a ocurrir. Y si ocurre, hay que revisar.
Hay que revisar. Porque Dios habla, se manifiesta a través de su palabra. Él ya se ha manifestado a la humanidad. Y esas manifestaciones, esa voluntad de Dios se encuentra en su bendita palabra. Pero hay momentos específicos, hay versos específicos en la Biblia donde se nos dice explícitamente la voluntad de Dios, como en este texto. Aquí claramente se nos está explicando que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Usted quiere saber qué es lo que Dios espera de usted. Muchas cosas, pero dentro de ellas, que seamos agradecidos. Que demos a Dios las gracias. Que vivamos una vida en agradecimiento continuo delante del Señor. Dios espera eso. Es la voluntad de Dios, amado hermano. Es lo que Dios quiere y explícitamente este texto nos los deja ver. Así que si desobedecemos a esto, no es por falta de conocimiento, porque está claramente allí. No tenemos que ser los eruditos más grandes de las Escrituras para poder conocer esto. Es claro, Dios quiere que vivamos en agradecimiento constante delante de Él. El mundo incrédulo no agradece al Señor. El que no es cristiano, el que está allí afuera, aunque lo diga de palabras, en su corazón se lleva la gloria. Nosotros estábamos allí y hacíamos esto también. Decíamos de palabra, gracias a Dios, pero en nuestro corazón decimos, es mi propio esfuerzo. Es lo que yo hice. Yo me esforcé para esto. Mira cómo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21. Refiriéndose al mundo incrédulo, dice, pues habiendo conocido a Dios, refiriéndose a los que no son cristianos, habiendo conocido a Dios, ¿dónde? En la creación. Porque Dios se ha dejado ver en la creación. La creación tiene las huellas de Dios. Y cada vez que miramos el sol, las lunas y la estrella, podemos decir, existe un Dios. Un Dios que nos creó. Por eso el Salmo dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es el necio que trata de convencerse a él mismo a pesar de la evidencia de que Dios no existe. Es el necio que dice eso para sí. Realmente no hay nadie que sea verdaderamente ateo, porque Dios se ha manifestado claramente a los hombres a través de la creación. Dios se ha dado a conocer y todo el mundo puede llegar a conocer y a comprender los atributos fundamentales y esenciales de la persona de Dios, simplemente mirando al horizonte, simplemente por la observación, Y dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No le glorificaron a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. Ese es el testimonio del no convertido, del mundo incrédulo. Pero nosotros, amados hermanos, debemos ser personas agradecidas con nuestro Dios. En Cristo tenemos razones inagotables por las cuales agradecer al Señor. Por eso el texto termina diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es que en la persona de Jesús, por la obra de Jesús, nosotros tenemos 1001 razones por las cuales vivir en agradecimiento constante y continuo delante del Señor. Porque nosotros no éramos merecedores de la gracia, del favor del Señor. El texto de la palabra de Dios nos enseña que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida
juntamente con Cristo. Así que nosotros íbamos rumbo al infierno, igual que los demás. Nosotros íbamos rumbo a la condenación, éramos hijos de ira. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado vida en Cristo. Dios nos ha dado esperanza en Cristo. Y nosotros que teníamos un pasaje directo al infierno, ahora tenemos un pasaje directo a la gloria celestial. Por eso debemos vivir, solo por eso es suficiente para vivir una vida en agradecimiento constante en nuestras vidas. La realidad es que si Dios hiciera solamente eso por nosotros, nosotros tenemos razones suficientes para agradecer a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero Dios nos corona de favores constantemente. Y conjuntamente con Cristo nos da todas las cosas. Tenemos razones más que suficientes para vivir agradecidos delante del Señor. En conclusión, estas cualidades cristianas que se nos mandan acá, el gozo, la oración y también la gratitud, son cualidades inseparables. Son cualidades inseparables. Si nosotros queremos ser personas gozosas, tenemos que orar y estar agradecidos. Orar constantemente, vivir una vida de dependencia a Dios y vivir una vida de agradecimiento. Porque el afán y el deseo incesante de querer más son enemigos que batallan en contra de nuestro gozo. El gozo cristiano. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones al Señor. No dejen que el afán albergue su vida, no dejen que el afán domine su vida, porque o es el afán o es la oración. Por donde la oración entra, el afán sale, y por donde el afán entra, la oración sale. Por eso el texto dice, estad siempre gozosos, e inmediatamente dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Pero también ese deseo de querer más, caracterizado por el corazón no convertido, también compite con el gozo cristiano. Por esto que el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, dice en la primera epístola, capítulo 6, si tenemos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es por esto que el apóstol Pablo, luego de decir que estemos gozosos, nos manda a orar y nos manda a estar agradecidos, contentos, si tenemos lo esencial. Porque lo más importante y lo más principal ya fue resuelto en Cristo Jesús. Queremos ser personas de gozo, que manifiesten el gozo, que demuestren el gozo en todo momento y circunstancia. Seamos personas de oración, seamos personas agradecidas. El Señor nos ayude. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conformarnos cada vez más a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, quien es el ejemplo del gozo supremo, de la oración suprema, de la gratitud suprema, porque es tu Hijo, es tu esencia, es el hombre perfecto, Dios con nosotros. Ayúdanos a que por tu Espíritu en nosotros y tu palabra predicada, leída, aplicada en nuestras vidas, seamos cada vez más como Jesucristo y menos como nosotros. Para la gloria de tu nombre y el bien nuestro. Oramos por Jesús. Amén.